Alabado sea el nombre de Dios. Libro de los Hechos, en el capítulo 19. El libro de los Hechos, en el capítulo 19, vamos a estar leyendo sus 7 versículos. Libro de los Hechos, capítulo 19. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Palabra del Señor. Vengamos en palabra de oración. Padre, te doy gracias, Señor, en esta preciosa noche. Espíritu Santo, ayúdame a predicar tu palabra conforme tu sabiduría. Yo dependo de ti, Espíritu Santo, dependo de tu llenura, de tu poder, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracia, gloria y honra, Padre. Gracias por todo lo que has hecho en este día, Señor, por todo lo que has hecho en esta tarde, en este lugar, por las alabanzas, por los niños, Dios mío, Padre. Bendito sea tu nombre, bendice a tu pueblo, Padre celestial, Dios de gloria. A ti te doy la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Padre. Yo te doy gracias, Dios mío, porque hasta aquí puedo decir, he de benecer. Hasta aquí tú me has ayudado, Dios mío, y yo te pido que me ayudes, Señor amado, a predicar esta palabra que usted ha puesto en mi corazón, Padre. Te lo pido, Espíritu Santo, que me llenes de tu presencia y llenes tu presencia en este lugar. Espíritu Santo, obra en aquellos corazones. Espíritu Santo, rompe toda cadena. Espíritu Santo, limpia los aires. Espíritu Santo, reprende todo espíritu inmundo. Espíritu Santo, sana en esta noche. Te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice amén. Puede sentarse, hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. A Él sea toda la gloria y la honra y la alabanza. En San Juan capítulo 14 verso 1 dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, cree en Dios y también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si os hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así dice el Señor, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. En los versículos que leíamos, aquí vemos nosotros, dice: aconteció que entre tantos que Apolo estaba en Corinto, dice Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y habiendo ciertos discípulos, les dijo: recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mire qué importancia es cuando nosotros creemos en el Señor. Antes que nosotros no creyéramos en el Señor, muchos no sabemos qué es el Espíritu Santo. Y para conocer el Espíritu Santo necesitamos entregar nuestra vida al Señor como nuestro único y Salvador.
Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice en Mateos capítulo 28, verso 18. Dice la palabra de Dios, le dijo el Señor a sus discípulos, que toda potestad se le había dado a él en el cielo como en la tierra. Ir, le dijo, por todo el mundo, todas las naciones, y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También en Marcos capítulo 16, verso 15 dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y estas señales seguirán todos los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, si tomaren, dice, serpiente y bebieran cosas mortíferas, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la promesa del Señor para todo aquel que creyere, para todo aquel que cree en Jesucristo como nuestro único y Salvador. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra del Señor también dice en Génesis capítulo 2, que en el principio el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Dios le ha dado una promesa a su pueblo. Y yo quiero leer unos versículos para que nosotros podamos entender la misión, la promesa, el poder del Espíritu Santo para todo aquel que cree, para todo aquel que recibe a Jesucristo como nuestro único y Salvador. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo quiero en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 4. Y dice la palabra de Dios: y estando juntos, les mandó que no se fuera de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Bendito sea el nombre de Dios. Y también nosotros vemos en San Juan capítulo 14, aquí en el verso 15, también Jesús le da una promesa a sus discípulos. Y mire lo que dice en el versículo 15: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que el mundo no lo conoce. Y le está diciendo a sus discípulos: pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Y dice: y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros, también viviréis. Esa es la promesa que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos y a todo aquel que cree en el Señor. Y nosotros vemos en San Juan capítulo 3, la Biblia dice que había un judío, dice que era Nicodemo, era un principal entre los judíos. Dice que él vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque las cosas que tú haces nadie las hace si no está Dios contigo. Y el Señor le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere del agua no podrá entrar el reino de los cielos. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el Señor le dijo: no te maravilles que te he dicho que era necesario nacer de nuevo. Nicodemo acá llegó y le preguntó al Señor, y el Señor le dijo que él era un maestro de Israel. Pero si no nacía de nuevo,
en el espíritu y en el agua, no podría entrar al reino de los cielos, porque el que es nacido de la carne, carne es. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros conocemos al Señor como nuestro único y Salvador, y nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Por eso Nicodemo era necesario que naciera de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Por eso todo aquel que no tiene a Cristo es necesario nacer de nuevo. Dejar este viejo hombre, sepultar este viejo hombre y volver a nacer para Cristo. Volver a nacer aquella persona nueva, aquella persona transformada, aquella nueva criatura. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el poder de Dios para toda la humanidad, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, que Él quiere que nadie se pierda, porque la palabra de Dios dice en 2 de Pedro capítulo 3, que dice que muchos tienen por tardanza la venida del Señor, sino que Él es paciente para con nosotros, queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Bendito es el nombre de Cristo en esta preciosa noche. Aleluya. Y dice en el libro de los Hechos que estamos leyendo en el capítulo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La promesa del Señor. Cuando nosotros creemos en el Señor, cuando nosotros venimos al camino del Señor, nosotros somos llenos de la presencia de Dios. Yo no sé si usted sintió algo maravilloso cuando usted vino por primera vez. Usted recibió al Señor como su único y Salvador. Yo no sé si usted sintió esa presencia de Dios como yo sentí esa presencia de Dios cuando yo vine a los caminos del Señor. Porque cuando usted viene a los caminos de Dios, cuando usted entrega su corazón al Señor, usted quiere hacer todas las cosas para Dios. Usted se enamora de Dios. Usted empieza a leer la Biblia. Usted quiere conocer más de Dios. Usted quiere conocer más del Espíritu Santo. Entonces usted viene, usted quiere predicar la palabra de Dios, usted quiere tocar un instrumento, usted quiere hacer todo para Dios. Porque eso es cuando uno se enamora de Dios. Cuando uno se enamora de Dios, hay agradecimiento en nuestro corazón, porque reconocemos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha levantado. Porque ese es el poder de Dios. Cuando el Espíritu viene sobre nosotros, cuando somos sellados del Espíritu Santo, entonces nosotros somos transformados y venimos a ser hijos de Dios. Y cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, nosotros ya no hacemos las cosas que antes hacíamos. Pablo dice que todo lo tenía por basura. Cuando usted viene al Señor, la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Porque cuando nosotros no conocíamos al Señor, nosotros andábamos siguiendo las corrientes de este mundo, las pasiones de este mundo, las pasiones de la carne, los deseos de la carne. Mira lo que dice
en Romanos capítulo 1, verso 4. Romanos capítulo 1, verso 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, verso 4. Dice, fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. El Espíritu de santidad. El Espíritu de santidad es la tercera persona de la Trinidad. Ese es el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. Por eso es necesario que nosotros nos aguardemos alma, espíritu y cuerpo para aquel día de la venida del Señor. Yo no sé si usted todavía le redarguye el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo nos redarguye, la Biblia dice que Él nos cela celosamente. Cuando algo nosotros miramos o cuando algo nosotros vemos, yo no sé si el Espíritu Santo lo reprende. Yo no sé si yo nomás lo siento o no sé si también usted lo sienta. Pero el Espíritu Santo nos enseña a nosotros cómo conducirnos. El Espíritu Santo es el que nos enseña cómo andar en santidad, cómo guardarnos para el Señor. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Porque muchas veces cuando nosotros, el Espíritu Santo ya no está en nosotros, déjame decirle que todas las cosas las vemos mal. Hasta la predicación cuando viene fuerte, nosotros nos enojamos. ¿Por qué? ¿Será que tenemos el Espíritu Santo? Porque en la palabra del Señor nosotros vemos cómo el Señor nos ama, cómo el Señor nos corrige. La palabra de Dios es la que nos dirige, es la que nos cambia, la que nos transforma. El Espíritu Santo es la que nos limpia de todo pecado. Por eso la Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo aquel que ama al mundo, ¿cómo dice? Se constituye enemigo de Dios. Es que el Espíritu Santo es el que nos va a redesguir. Ahora el que nos va a regañar, el que nos va a jalar cuando nosotros andamos mal. Por eso, como yo le decía al principio, que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nosotros hemos sellado del Espíritu Santo y venimos a ser aquella nueva persona, aquella nueva criatura. El que era borracho ya no va a ser borracho. Va a tener discernimiento, porque la Biblia dice que nosotros tenemos el Espíritu de Dios para poder discernir lo bueno y lo malo, lo profano y lo santo. El apóstol Pablo dice, salí de ellos y no toqué los mundos, y yo los recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero tenemos que alejarnos las cosas del mundo, todos aquellos que nos alejan de Dios. Uno siente cuando en realidad uno ya se está alejando de Dios, cuando uno ya empieza a venir cuando uno ya no viene uno a los cultos, cuando uno ya no ora, cuando uno ya no lee la Biblia, uno siente que nos falta el Espíritu Santo. Yo una vez le compré un libro al hermano José Irión cuando vino una campaña que dice el tema de ese libro, Espíritu Santo, necesito conocerte más. Nosotros necesitamos conocer más al Espíritu Santo. Necesitamos más del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero acá nosotros vemos que el Señor le da una promesa a su pueblo, a todo aquel que cree en el Señor. Por eso es que le dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Mire qué promesa. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuera bautizado será salvo, para el que no creyere será condenado. Y dice, y estas señales seguirán los que creen en mi nombre, los que creen en mi nombre. Pero a veces nosotros dudamos. Muchas veces nosotros dudamos de esa fe, de esa promesa. Él dice, ir por todo el mundo y predicar. A veces uno se pregunta, uno va a evangelizar y se pregunta, y ve uno tanto personas borrachos perdidos en el alcoholismo, en la droga. Uno les habla del Señor, uno ora, cada 8 días ora y ora uno y le dice uno, Señor, ¿y qué está pasando, Señor? Uno se pregunta cuando ve a aquellas personas y han conocido la palabra de Dios, porque hermanos, cuando los hermanos están cantando, ellos están llorando, hermano. Yo a veces digo y me pregunto y le pregunto al Señor, ¿por qué ellos están de esa forma? Porque cuando usted le habla, ellos se quebrantan, y hay personas que, imagínense, están tomados y a veces ellos están leyendo, usted está predicando, y ellos se saben ese versículo de la Biblia, ese capítulo de la Biblia. Y uno se pregunta, y yo me pregunto, Señor, ¿por qué ellos están así? Si uno ora, le ora a uno para que ellos salgan de ese vicio, así como Él nos sacó del vicio. Porque para Dios nada es imposible, todo es posible, simplemente es creer. Y a veces, muchas veces, la persona en que no crea, déjame decirle, yo siempre cuando predico, yo he dado este testimonio, que cuando yo vine al Señor, yo en realidad no venía con ese pensamiento, con esa fe de aceptar al Señor. Pero cuando el pastor puso sus manos sobre mí, yo fui cambiado, yo fui transformado por el poder de Dios. Dejé de hacer lo que yo hacía, lo que la carne le gustaba. Y de un día para otro Dios me transformó. De un día para otro, cuando yo no podía dejar la droga y el alcohol, Jesús, con aquel precio que pagó en la cruz del Calvario, Jesús lo hizo. Y así en esta noche, tal vez muchos que están atados ahí por espíritu inmundo, Jesús tiene el poder para libertarlo, para cambiarlo y para transformarlo. Tal vez muchos están perdidos en el alcohol. Tal vez muchos que un día predicaban aquí están perdidos, están descarriados, pero para el Señor nada es imposible, todo es posible para Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. El bautismo en el Espíritu Santo da poder para testificar acerca de Cristo y produce conocimiento de culpa en cuanto al pecado, justicia y juicio a la persona perdida. Bueno, yo como título le puse aquí, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo los primeros cristianos? Así como leíamos ahí que dice que ni siquiera sabían si había Espíritu Santo. Como le digo, hay muchas personas que ni siquiera saben si hay Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos que hay Espíritu Santo. Una vez llegaron a la casa y me tocaron la puerta y yo les abrí, y eran unos testigos de Jehová. Y me dijeron, bueno, hay muchos que creen en la Trinidad. Le dije yo, gloria a Dios, yo soy uno de ellos. Yo creo, le digo, en la Trinidad. Y me empieza a decir, ¿por qué? Pues le digo, es tan fácil. En la Biblia dice en Mateo 28, verso 18, capítulo 28, verso 18, dice que ir por todas las naciones y hacer discípulos a todos, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, pero mi Biblia no lo tiene, dice. Mi Biblia no tiene, dice, esos versículos. Yo no sé, le digo, tal vez se lo quitaron, le digo yo, pero es tan fácil. Antes, en el principio, la Biblia dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y antes, le digo, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo lo tenían los profetas, aquellos que llamaba a Dios.
Le digo, es tan fácil de entender. También la palabra del Señor dice que yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cristo dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. ¿Por qué? Porque el Padre resucitó a Cristo al tercer día y se sentó a la diestra del Padre para interceder por cada uno de aquellos que invocan el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Es necesario invocar el nombre del Señor. Y mire lo que Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 10. Mas ¿qué dice acerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque dice la Biblia que no hay diferencia entre judío y griego. El mismo Señor que es de todo es rico para con todo, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice también, ¿cómo lo invocarán el cual no son enviados? Y cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuán hermosos son los pies. Dice hermana Vilma que sabio es aquel que gana almas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El bautismo en el Espíritu Santo puede dárselo solo a aquellos corazones que se arrepienten de sus maldades y se vuelven a Dios. El bautismo del Espíritu Santo es el Espíritu de santidad. El versículo que leíamos en Romanos capítulo 1 verso 4. El Espíritu de santidad. Por eso ese Espíritu de santidad, cuando usted recibe a Cristo, ese Espíritu de santidad es el que sella su corazón. Esas son las arras del Espíritu Santo. En 2 de Corintios dice en 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Por qué cree? Imagínense, ¿por qué cree que el Señor es santo? Es que el Señor es santo. 3 veces santo, dice el hermano. El profeta Isaías dice que había mirado al Señor sentado en un trono alto y sublime. Su vestidura dice que cubrían el templo. Mire la santidad. Dice que sus vestiduras cubrían el templo, porque el Señor es santo. Y ese Espíritu de santidad, ese es el que nos aparta de todo pecado. El Espíritu de santidad. El Espíritu de santidad es el que nos anhela celosamente. Tenemos que anhelar el Espíritu de santidad. Es que nosotros muchas veces vivimos acá tengo, hermano, gracias, le agradezco mucho. Muchas veces nosotros, hermanos, vivimos un evangelio acomodado. Un evangelio acomodado. Pero si usted lee la palabra de Dios, usted va a aprender y el Espíritu le va a enseñar. A veces hasta para aprender la televisión y lo que va uno a ver, el Espíritu Santo nos redarguye. Yo no sé si a usted le pasa. Si usted está viendo una película con actores mundanos, hermano, déjeme decirle, yo se lo digo porque muchas veces uno quiere a veces mirar esto y dice, y yo digo, bueno, ¿y qué tal si el Señor viene? ¿Será que mire con el Señor? ¿Será que soy yo o es el Espíritu que me está redarguyendo? Porque a veces la carne se acomoda. Los ojos, se dice que los ojos están llenos de adulterios, no se cansan de saciarse. Así dice la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, ese espíritu de santidad es el que nos dio el Señor cuando nosotros creímos. Bendito sea el nombre de Dios. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Mire, yo acá encontré un comentario. Dice, la fiesta de Pentecostés era la segunda fiesta importante
del año judío, era una fiesta de cosecha, de grano, se presentaba a Dios. Eso lo vemos en Levítico, pero no lo vamos a leer. Y así mismo dice Pentecostés simboliza para la iglesia el principio de la cosecha divina de almas en el mundo. Y mire lo que nosotros venimos a encontrar. Vamos a leer aquí en el libro de los Hechos cuando el pueblo, aquellos 20 que estaban reunidos en un mismo pensar, en un mismo sentir. Mire aquella experiencia, aquella promesa que esperaban los discípulos. Esa promesa preciosa que le dijo el Señor que no se fueran porque era necesario enviar al Espíritu Santo. Mire lo que dice en Hechos capítulo 2, verso 1 al 6. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Qué poder de Dios, ¿verdad? ¿Será que el Espíritu Santo, será que nosotros hemos sido o anhelamos el Espíritu Santo? Acá hay hermanos que hablan lenguas. Acá hay hermanos que Dios los ha bautizado con ese Espíritu. Y es bueno nosotros anhelar los dones del Espíritu Santo. Es necesario que anhelemos los dones. Mi hermano Fernando predicaba una vez sobre los dones del Espíritu Santo. A veces, como dicen muchos, nosotros queremos el don de lenguas, pero no queremos el don de ir a evangelizar, o el don de servir, o un don, o el don de sanación, de sanidad. Pero es necesario que nosotros anhelemos los dones del Espíritu Santo para que la iglesia sea instruida, sea ministrada con el poder de Dios. Y es necesario que nosotros anhelemos la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros anhelamos la llenura del Espíritu Santo, nosotros vamos a anhelar más estar en las cosas de Dios. Vamos a anhelar nosotros hacer con agradecimiento las cosas, trabajar en las obras de Dios. Por eso es necesario nosotros que anhelemos siempre el Espíritu Santo. Muchas veces tal vez nosotros ya no lo sentimos. Y déjame decirle que a muchos nos pasa eso. Por eso muchos hermanos no están aquí en este lugar. Es en realidad, hermanos, déjame decirle, porque uno lo ha sentido eso, ha sentido uno esa frialdad en estos tiempos que nosotros dejamos de congregarnos. Y en que la casa nosotros prendíamos el televisor, pero no era igual de venir aquí a la iglesia. Uno necesitaba estar acá en armonía juntos, la iglesia juntos, la oración de la mañana. Hermano, no es igual. ¿Por qué cree que mucho hermano no está acá? Imagínense, para volverse otra vez a levantar, nosotros necesitamos meternos en la presencia de Dios. Necesitamos meternos en el fuego de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Mire aquí, esperaron la promesa y ellos fueron bautizados. Y mire en Hechos capítulo 2, Pedro explica la venida del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, 37. Y él se levanta, pero ya con el poder del Espíritu Santo. Y le empieza a explicar al pueblo en aquel tiempo de las fiestas. Y empieza a hablar él, a decir que era necesario que el Espíritu Santo viniera. Y empieza a decir
como dijo el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre vuestros hijos y hijas profetizaría, vuestros siervos y siervas, dice, también verían visiones y sueños, ancianos y siervas. Imagínense, esa promesa se viene a cumplir en el aposento alto, porque era necesario que recibieran ese poder del Espíritu Santo. Por eso, mi amigo, mi hermano, es necesario nosotros ser revestidos de esa promesa, ser revestidos, buscar, anhelar el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para reprender a ese diablo, a esa frialdad, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquí nosotros vemos, hermano, los versículos que estábamos leyendo. Pero mire, después que Pedro se levantó y predicó y que dijo que era necesario que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, dice la Biblia que cuando él se levantó y empezó a explicarle al pueblo, dice la palabra de Dios que se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas se convirtieron en ese testimonio o en ese pequeño testimonio que estaba dando Pedro. Se convirtieron 3,000 personas, porque con ellos estaba el poder de Dios, con ellos estaba la autoridad, con ellos estaba el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, hermano, nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Hermanos, es que nosotros vivimos en unos tiempos donde le digo yo que nos acomodamos. Yo antes veo unos videos, hermanos, de las predicaciones de hermano Jimmy Swaggart, de Gigi Ávila, cómo llenaban aquellos estadios y cómo venían las almas porque había hambre de la palabra de Dios. Hoy usted va a predicar y unos 4 o 5, gloria a Dios, 4 o 5 personas, pero ahí están escuchando la palabra de Dios. Yo a veces le digo, pero si estuviera por ahí un payaso, hermano, estuviera lleno. Estuviera lleno en ese lugar. Hace 8 días estábamos predicando nosotros ahí en el Langley Park. Estaba predicando hermano Borges Matute. Y de repente llegó una americana ahí, se bajó del carro y me fue a decir a mí que apagáramos los instrumentos. Que los apagáramos y nos dijo pues que nos calláramos. Y empezó a tomar foto a cada speaker, a los hermanos, el hermano que estaba predicando. Empezó a tomar foto. Empezó a tomar foto a la camioneta de la troca, hermano Carlos. Y empezó a hablar al policía. Y déjame decirle, gloria a Dios. Porque hermano Matute se puso firme, no dejó de predicar. Porque el diablo muchas veces quiere intimidarnos, muchas veces el diablo quiere callarnos. Y esas mujeres, yo pensaba que era la alcaldesa de aquí del Langley Park, pero era una lesbiana. Pero el hermano no bajó la guardia. Él siguió predicando, hermano, sigamos predicando. Y él siguió predicando. Le bajamos un poco al speaker y siguió predicando. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha dado la autoridad. Jesús nos ha dado la autoridad. El hermano testifica que lo han llevado a corte, pero él sigue predicando la palabra de Dios. Dios bendiga al hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Pero mire aquí en el libro de los Hechos, dice la Biblia que Felipe fue a predicar cuando dice que hubo una persecución en Samaria. Dice que cuando Pablo se levantó contra la iglesia de Cristo, dice que la iglesia se esparció hacia Samaria y Damasco. Y dice que Felipe empezó a predicar la palabra de Dios.
Aquí lo vemos en el capítulo 8. Capítulo 8, verso 4. La predicación del evangelio en Samaria. Pero dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a quien dice a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El evangelismo. Imagínense la importancia de evangelizar, la autoridad que Jesús le había dado a sus discípulos. Pero acá vemos en los versículos más adelante, en el capítulo 14, dice: en cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a quien dice allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Imagínense, esos samaritanos todavía no habían recibido el Espíritu Santo, sino habían sido bautizados en el nombre de Juan. Porque la palabra del Señor dice que Juan vino a preparar el camino de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de vuestros pecados. Pero todavía no habían conocido al Espíritu Santo, y por eso llamaron a Pedro, a Juan, aquellos que se les había dado la autoridad para sanar, para bautizar en el Espíritu Santo. Y hay varios versículos que nosotros vemos que ellos llegaban y ponían las manos sobre aquellos, y ellos recibían el Espíritu Santo, y ellos eran transformados con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero mira, aquí dice: entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Dice que les ofreció dinero. Dice que él engañaba a aquel pueblo y decía: este es el poder de Dios. Y así vemos nosotros iglesias diciendo: este es el poder de Dios, y la gente se cae, y la gente hace cosas, hermano, extrañas. Hay hombres que dicen: ese es el Espíritu de Dios, o este es el Espíritu del Señor, y empiezan a engañar al pueblo. Y como dice la palabra de Dios, que por falta de conocimiento mi pueblo pereció. No, por falta de conocimiento mi pueblo perece, porque no leemos la Biblia. Si usted mira videos en las redes sociales, usted mira tantas cosas, tantas barbaridades, hermanos, que hay en las iglesias. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia, porque no leemos la Biblia. Por eso aquí vemos nosotros que este hombre, imagínense, le dice a Pedro que le venda el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se vende, hermano. El Espíritu Santo es para todo aquel que cree en Cristo. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para todo aquel que lo busca,
Para todo aquel que cree, para todo aquel que busca tener comunión con el Espíritu Santo. Imagínense este hombre engañaba al pueblo diciendo, este es el poder del Espíritu Santo. Y dice que engañaba desde el más pequeño hasta el más grande. Y se lo creían, hermano. Pues digo que hay muchas personas que creen toda esa mentira. Es que cuando el Espíritu Santo, hermano, obra, el Espíritu Santo es maravilloso. Cuando el Espíritu Santo a usted lo tome y usted empiece a danzar y uno lo va a ver, hermano, usted no le va a dar pena, usted no le va a dar vergüenza. Porque usted, hermano, cuando el Espíritu Santo lo va a tomar, usted puede danzar, usted va a hablar lengua, usted no calla, hermano. Porque el Espíritu Santo lo va a bautizar. Usted dance para el Señor. Porque se va a mirar, hermano. Nosotros hemos mirado aquí. Una vez un hermano yo lo miré, no seguido lo veo yo danzando. Una vez lo miré el hermano danzando ahí. De ahí hasta ahorita no lo he mirado. ¿Qué quiere decir? Que lo tocó el Espíritu Santo. Ahí nosotros tenemos discernimiento. Y ya cuando le gusta bailar es otra cosa, porque eso es ya la carne. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando uno empieza a hacer cosas raras ahí, hermano, uno, déjame decirle que uno, hermano, se siente uno ahí diferente. Una vez fui con los hermanos, una vez yo predicaba en la célula este tema. Una vez yo fui con los hermanos, fui con hermano Ángel, bueno, todos los remanentes, hermano Héctor, fuimos a una iglesia. Y bueno, y le dijeron que si quería uno recibir el Espíritu Santo, yo dije, bueno, hoy es mi día. Yo pidiendo al Señor, bueno, yo quiero ser en esta vez, quiero ser bautizado el espíritu de lengua, decía yo, y yo ahí, hermano, déjame decirle que estaba yo ahí pidiéndole al Señor, orándole al Señor, y empieza ya, hermano, allá al frente, y empieza uno a mirar ya aquello, ya los hermanos ya se caían, y bueno, decía yo, a ver a qué hora ya vienen, ya me toca a mí, y abro mis ojos y no veo ningún hermano. No miro hermano Ángel, no miro hermano Fernando, no miro hermano Edgar, no miro al pastor, no miro hermana Rosita, no miro hermano Héctor, no había nadie, hermano. Y bueno, digo, ¿y qué pasó aquí? Yo estaba empezando en el Evangelio. Estaba empezando en el Evangelio. Y uno se da cuenta, hermano, cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Y yo dije, bueno, yo me voy a quedar acá, no voy a salir, pero aquí voy a estar un rato. Ya estaba la administración, y en la administración a veces eso sucede. Y nosotros vemos ahí cuántas cosas, ¿verdad? El saco ungido, la manguera, el zapato, y hasta pasto los hacen comer, y cuántas cosas. Y eso no es del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo lo va a quebrantar a usted. El Espíritu Santo lo va a hacer orar, lo va a hacer llorar. El Espíritu Santo usted lo va a sentir, pero cuando usted lo declara con su labio, cuando usted lo declara con su boca, cuando usted está cantando, usted va a sentir aquella presencia, usted va a sentir aquella unción del Espíritu Santo, y usted no quiere callar, usted no quiere que la alabanza pare, usted quiere seguir adorando, usted quiere seguir cantando. Eso es cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y nos toma. Déjeme decirle que uno siente eso, esas corrientes del Espíritu Santo. Uno siente uno esas caricias. Más cuando están aquí alabanzas de adoración, uno siente, hermano, uno mira aquellos corazones quebrantados, aquellas lágrimas de los hermanos. Yo le digo porque uno está filmando de aquí, uno está mirando cuando está tocando el Espíritu Santo, porque a veces a eso nos enfocamos nosotros. A este hermano se lo vamos a poner porque vemos que está quebrantado el Espíritu Santo. Uno empieza a mirar los rostros. Pero cuando vemos acá que el hermano está en las bolsas, no, pues pasamos la cámara a otro lado. O cuando el hermano tiene sueño, se está durmiendo, también la quitamos. Vamos a buscar hermanos que estén adorando a Dios. Decimos, ¿para qué? Para que contagien a aquellos que están mirando allá a través de las redes sociales. Porque si no, sueño le va a dar a aquellos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre, gloria, aleluya. Es bueno el Señor.
Aleluya. Mire, muchos de nosotros fuimos bautizados, ¿verdad? ¿Quiénes fueron bautizados de chiquitos? Desde niños. ¿Se acuerdan? O les contó a sus papás, su padrino. Porque muchas veces dicen, no, usted ya fue bautizado, usted no se puede bautizar. Cuando usted se convierta al Señor y su padre, su esposa o su esposo, es un religioso, ¿qué dice? No, es que usted ya fue bautizado. Yo se lo digo, porque una hermana tenía problemas con su papá. Su papá es religioso, pero no tiene religioso porque, bueno, hoy creo que empieza a ir a misa cada domingo. Pero yo estaba en el cuarto y hablaba con la hija y le decía, no, tú no te vas a bautizar, tú ya fuiste bautizada. Y yo había hablado con la hermana antes, mira, el enemigo se va a levantar. El enemigo siempre se va a levantar cuando tú vas a dar ese paso de fe. Lo primero que lo había dicho, lo primero que había sucedido en ella. Y yo estaba escuchando ahí, y yo estaba orando ahí, en ese momento en mi cuarto. Y decía yo, y ella decía, que yo ya te bauticé, le decía, solamente que tú no te acuerdas. Y así pasa mucho por nosotros. Pero hermano, muchas veces nosotros nos dijeron, ya fuiste bautizado. Pero ¿qué pasa? Nosotros seguimos siendo el mismo borracho, el mismo adúltero, el mismo fornicario, hechicero, mentiroso y muchas cosas. Y no hay un cambio en su vida. No hay ningún cambio, usted sigue siendo el mismo. Pero ¿qué pasa cuando usted ya tiene conocimiento? Cuando usted viene a Cristo y Cristo lo transforma, usted entonces viene a darse cuenta el poder de Dios. Cuando usted es bautizado en Cristo, y a veces uno no quiere bautizarse. Ya pasó medio año, me decía mi hermano Fernando, vamos a ir a los bautismos, mira qué bonito es. Le digo yo, pues, le digo, ya un día nos vamos, bueno, en este bautismo que es de agosto. Yo recuerdo, fue un viernes, encontré al pastor en la puerta, hermano Roberto, no se quiere bautizar. Yo ya había leído el eunuco, ya había leído la historia del eunuco con Felipe, ¿va? Cuando dice que el ángel le dijo a Felipe, vea tal camino en el desierto. Ahí va tal hombre ahí, dice allá llegando ahí, le dijo el Espíritu Santo, acércate a él. Dice que el eunuco no entendía. Es que cuando el Espíritu Santo no está en nosotros, no entendemos la palabra de Dios. No entendía lo que leía. Estaba leyendo Isaías 54, pero no entendía y venía de adorar. Al religioso así le pasa, no entiende el Espíritu Santo. No entiende la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el eunuco? ¿Qué es lo que el eunuco le preguntó a Felipe? ¿Y de qué habla? ¿De quién habla? ¿Habla de sí mismo o habla de otro? ¿Y qué le dijo Felipe? Le empezó a decir de Cristo. Le empezó a predicar que Cristo había sido muerto en aquella cruz del Calvario y que había resucitado al tercer día. Y que era necesario que, gracias hermano, que era necesario que todo aquel que creyera fuera bautizado. ¿Y qué dijo el eunuco? Aquí hay agua, ¿quién impide que sea bautizado? Y dice que descendieron allá donde había agua. Yo le dije al pastor, pastor, ¿qué impide que yo sea bautizado? Sí, hermano, amén. Nos bautizamos, le digo, mañana. Y me bauticé. Pero muchas veces hay esos obstáculos en nuestra vida. Aquella hermana me dijo, hermano, no me voy a bautizar. No, usted hágalo. Usted, le digo, es que Dios es poderoso, usted no va a saber, le digo, lo que Dios va a hacer a rato con su papá. Usted, déjame decirle que su papá a rato solo se va a contentar. Usted haga lo que Dios manda. Bautícese en nombre del Señor. No importa, la Biblia dice que te dejará de padre y madre, el Señor te recogerá. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces,
Aquí los versículos que leíamos en Hechos capítulo 9, dice Saulo, no, perdón, en el 19. Imagínense que aquí habla de un hombre que dice que era poderoso en las escrituras. Lo vemos en el 18. Era Apolos. Dice que Apolos predica en Efesios, dice acá mi escritura, como título, en el capítulo 24, en el capítulo 18, verso 24. Y llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso, dicen las escrituras. Oye, lo que era elocuente. A veces nosotros hay muchos que son elocuentes aquí, ¿va? Yo le pido al Señor que sea elocuente un día, le digo al Señor. Dice, elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente las concernientes al Señor. Aún solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó, dice, a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le impusieron más exactamente al camino de Dios. Imagínense que Apolos era un hombre poderoso, pero le faltaba algo. Le faltaba ser bautizado en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Eso es lo que le faltaba a Pablo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros miramos antes, que Juan le dijo, cuando el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que el que no fuera bautizado del agua del Espíritu Santo no podría entrar al reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Para qué? Para hacer morir este viejo hombre. Este viejo hombre, para que sea sepultado en las aguas. Yo no sé si acá hay hermanos que en este mes van a ser bautizados. Y una vez ponía una petición, hermano, le dije yo pido para que no se arrepienta, le digo, el que se va a bautizar, pero los hermanos se mataban en risa. El que no se arrepienta del paso que va a dar, le digo yo. Le decía, para que no se, le digo yo, hermano, yo pido una petición acá para los que se van a bautizar, para que no se vayan a arrepentir, le dije yo, hermano, no, para que no se arrepientan el paso que van a dar, porque muchas veces no quieren. Bendito sea el nombre de Dios. Hay que orar por ellos, porque yo he mirado que eso ha sucedido. Amén. Gloria a Dios. El diablo siempre el diablo es piedra de tropiezo, hermano. Siempre el diablo se va a poner. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente. Y mire, que Apolo era un hombre, como le digo, que sabía las escrituras. Dice, pero imagínate que aquí, a Priscila y Aquila, dice, lo tomaron aparte y lo pusieron más exactamente en el camino de Dios. Y queriendo al pasar a Acaya, los hermanos, dice, lo animaron y escribieron los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, que Jesús es el que había muerto en la cruz del Calvario. Y dice aquí el capítulo 2, le dijo del 19, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, no habían oído. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de esto. Este es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaba. Y dice, y eran por todos unos 12 hombres. Aquellos 12 hombres, aquel grupo, no sabía que se había Espíritu Santo. Todos nosotros sabemos que hay Espíritu Santo. Todos. ¿O será que hay alguien aquí
que no sabe si hay Espíritu Santo? Si hay alguien, cierre sus ojos, hermanos. Si hay alguien que no sabe si hay Espíritu Santo en esta noche, puede recibirlo. Para Dios nada es imposible. Todo es posible si usted cree. Muchas veces tal vez usted puede decir que ya no hay perdón para usted. Pero la Biblia dice: venid a mí tal como estés cargados y cansados, y yo os haré descansar. Yo no sé cómo usted está. Yo no sé qué es lo que usted está pasando, qué prueba usted está pasando. Pero en esta noche, para Dios nada es imposible. Para el Espíritu Santo nada es imposible. Aquellos hombres no conocían al Espíritu Santo, ni en que sea le habían mencionado. Pero Juan le había dicho que atrás de él venía uno, que ese lo iba a bautizar en el Espíritu y fuego, el cual no era digno de desatar la correa de sus calzados. No es el pastor, no es el líder, no soy yo. Es el Espíritu Santo que te quiere salvar en esta preciosa noche. Porque la palabra del Señor dice en Romanos: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Solamente usted tiene que creer. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20: he aquí estoy en la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Será que hay alguien en esta noche que quiere entregar su corazón a Cristo? ¿Será que hay alguien aquí en esta noche que quiere experimentar el poder del Espíritu Santo? ¿Será que hay alguien que le quiere entregar su corazón al Señor? Mi amigo, mi amiga, para el Señor nada es imposible. Ya no siga cargando esa carga de pecado que usted lleva. Ven a Cristo, porque la sangre de Cristo es el único que puede limpiarte de todo pecado. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo es la que puede salvar al hombre de pecado. Solamente Cristo, solamente Jesús, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. ¿Será que hay alguien en esta noche? Puede levantar la mano y pase acá al frente. Vamos a orar por usted. Bendito sea el nombre de Dios. Algún amigo que esté a través de las redes sociales, alabado sea el nombre de Dios. Tal vez se apartó de la gracia de Dios. Aleluya. Para Dios nada es imposible. Porque la Biblia dice que si alguno pecare, abogado tenemos con el Padre, y Jesucristo, que es justo para perdonar los pecados. Gracias te doy, Padre, por tu palabra. Oh Dios, te adoramos, Señor. Ayúdanos cada día a seguir adelante, Señor. No permitas que nadie se aparte, no permitas que nadie perezca, Dios mío, sino que todos procedan al arrepentimiento, Dios amado. Bendito sea tu nombre, Señor amado, porque esperamos, Señor, tu promesa, Señor. Esperamos, Señor, tu venida, Señor. Esperamos, Señor, que tú vengas por tu iglesia, Señor amado, porque tu palabra dice, Señor, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados para recibir al Señor allá en la nube, y así estar con el Señor todos los días. Aleluya, bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor amado, te doy en esta noche. Aleluya. Siga orando, hermano. Siga orando, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios.
Gloria a Dios.